Pues iniciando. Recording in progress. Vale, pues son las 7, vamos a empezar. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy, 19 de diciembre, en esta reunión del PMI Madrid, aquí en Microsoft. Y vamos a empezar ya con... Ahora no me funciona el mando. Esto es lo típico. Ah, ahora sí. Ya está, ya está. Javier, gracias. No hace falta. Bueno, pasa aquí, pero no pasa ahí. No sé por qué. A ver, espera, déjame hacer una cosa. Vamos a ponerlo aquí en modo... Sí que está proyectando. Un momentito. Aquí pasa, pero allí no. Ahora sí. Vale. Gracias, ¿eh? Es el efecto presentación. Esto pasa siempre. Llevo más de 100 y en las 100 siempre ha habido algún problema para empezar. Bueno, como siempre comienzo presentándome. Mi nombre es Jesús Vázquez González y estoy aquí en calidad de organizador y presentador de este evento. Con nosotros tenemos a Jorge Alberto López Estrella, que nos está ayudando con la parte webinar. Como sabéis, retransmitimos esto ahora mismo en formato Zoom a todos aquellos que quieren asistir en formato online. Normalmente hay pues como hasta 100 personas conectadas. Bueno, la agenda de hoy es esta pequeña introducción. Estamos ahora mismo en esta pequeña introducción de 5 minutos y después tendremos con nosotros a un viejo conocido del capítulo, que es Isaac Colaya, del Real, y nos va a hablar de un tema que domina mucho, que es el tema de los riesgos, en concreto de riesgos y desafíos globales, cómo afectan a nuestros proyectos. Finalmente tendremos una parte de conclusiones y cierre donde, bueno, hoy daremos muchos premios. Ya lo iré contando. Hoy estamos generosos. Bueno, Isaac, como decía, es un viejo conocido de todos los que estamos en el PMI, es ex vocal de la Junta Directiva y es un profesional con una dilatada experiencia en temas de gestión de riesgos. Asesora a empresas en temas de decisiones informadas sobre oportunidades de negocio en el ámbito de inversiones inmobiliarias, actualmente en la zona de la Costa del Sol. Bueno, tiene más de 22 años de experiencia y aporta pues, grandes capacidades de análisis, conocimientos de gestión, proactividad, orden y discreción. Y nos va a hablar de lo que, como comentaba, de los riesgos y desafíos globales, cómo afectan a nuestros proyectos, cómo afectan las grandes categorías de riesgos y desafíos globales a nuestros proyectos del día a día y qué estrategias se pueden implementar para mitigar estos riesgos. Y os voy a dejar ya con Isaac. Bienvenido, Isaac. Tengo otro problemita. El ratón, que no soy capaz de verlo. Buenas tardes. Ahí lo veo, vale. Buenas tardes. Sí. Un segundo. Tengo que pinchar mirando hacia allí porque si no, no soy capaz de pinchar. A ver. Ahora sí. A ver. No hay ningún problema porque al tener esto... ¿Qué tengo que hacer? ¿Cambiar de pantalla? Pinchar en la pantalla ahí. Parece mucho más... Para vosotros parece mucho más fácil de lo que es para mí, porque esto es otra cosa distinta. Gracias, Jesús. Derecha vas pasando, Bien. ¿vale? Sí, venga, está funcionando. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Como bien ha dicho Jesús, soy un viejo conocido del capítulo desde hace muchos años. Fui vocal en un momento determinado. Os enseñaré un poquito de mi currículum, pero un poquito. Tampoco me quiero entretener mucho.
Le doy las gracias en primer lugar a Jesús, que sé que bueno, desde hace muchos meses le pedí impartir esta charla y me metió en la agenda, que yo sé que está muy demandada. Y además ya estaba como vocal cuando yo participaba en el 2010, 2011, ¿no? Y he visto toda esa evolución y cómo él pues, ha participado con ese compromiso. También agradecer a Alfonso Bucero, que está aquí, que es un eminente colaborador y participante de nuestro capítulo, y evidentemente han ayudado mucho al crecimiento de este capítulo desde que yo estaba, ¿no? Es irreconocible, ¿no? Desde que yo estaba en el 2011 o 12 hasta estos momentos, ¿no? Entonces, la ponencia de hoy tiene por título Riesgos y desafíos globales, cómo afectan a nuestros proyectos, y la realidad a lo mejor que la pregunta debería haber sido si afectan a nuestros proyectos, ¿no? Es decir, podríamos empezar, o el hilo conductor de la presentación va a ir un poco pensando en si os preguntara ahora, ¿pensáis que vuestros proyectos, nuestros proyectos, tienen un mayor nivel de complejidad que hace 15 o 20 años cuando empezábamos a trabajar o gestionar proyectos? Siempre es complicado comparar tiempos, ¿no? Ahora con hace 20 años, ¿no? Pero probablemente, si me pedís opinión a mí, yo creo que sí, que el entorno global actual y por extensión el entorno empresarial en el que se desarrollan los proyectos quizá tenga un nivel de complejidad mayor de cuando yo empecé a trabajar hace ya muchos años, ¿no? ¿Y por qué tiene ese nivel de complejidad mayor? Vamos a verlo, pero voy a dirigir un poco la presentación hacia la importancia que yo creo que tiene cada vez más eso que llamamos factores externos, que tienen mucho peso en el desarrollo del proyecto. Y a mí me da la sensación de que tienen muchísimo peso hoy día y que quizá, pues a ver si es verdad que tenemos en consideración esas grandes categorías o esos grandes desafíos, o no los tenemos en consideración, o a lo mejor al final de la ponencia llegamos a la conclusión de que son categorías excesivamente generales que no aplican a nuestro día a día o que sí que deberían aplicar y tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, toda la ponencia va a ir un poco en ese camino. El índice va a ser una mínima presentación mía, una introducción, vamos a hablar de las fuentes de riesgo global, vamos a intentar hacer una radiografía del mundo en el 2034, ¿no? A ver qué puede pasar. Vamos a hablar de algunos riesgos individuales que pueden surgir como consecuencia de las fuentes de riesgo global. Y luego vamos a terminar con unas conclusiones, a ver si pues, podemos estar un poco de acuerdo con ellas. Nada, muy breve introducción. Yo soy licenciado en Derecho, es muy curioso. De hecho, yo creo que a estos efectos pues, probablemente fui de los primeros, si no el primer licenciado en Derecho con PMP en España. No era una cosa muy ingenieril, ¿no? Me acuerdo perfectamente cuando fui al curso de preparación PMP con Javier Sanz, que muchos de aquí conoceréis, y todo el mundo, yo soy arquitecto, yo ingeniero, yo no sé qué, yo decía, licenciado en Derecho, y todo el mundo me miraba, ¿qué coño? ¿Qué haces aquí, no? Bueno, pues siempre he trabajado en gestión de proyectos, pero vamos a decir que la gestión de proyectos del ámbito más de real estate, de inversión inmobiliaria, que se gestionan muchos proyectos y de mucho volumen, ¿no? Sobre todo en la zona donde yo trabajo, en Marbella, la Costa del Sol. Soy licenciado en Derecho, tengo varios programas ejecutivos también por ESADE, y luego pues certificado PMP, el de riesgos del PMI, y soy profesor autorizado del PMI para cursos PMP. Bueno, tampoco me voy a extender mucho más. Vamos a ir con la introducción. La verdad es que, como decíamos, o como os quería comentar, si el entorno global actual es más complejo o si nuestros proyectos son más complejos, podemos hablar sobre ello ahora, pero realmente, ¿qué entendemos por complejidad? Podemos definir la complejidad como pues, la cualidad de todo aquello que está compuesto por sistemas interrelacionados. Y estos sistemas normalmente también están compuestos a su vez por partes interrelacionadas, que en conjunto suelen exhibir comportamientos y características que no son evidentes cuando funcionan de manera individual. ¿Qué quiere decir esto? Que el comportamiento de un sistema, el funcionamiento de un sistema no es distinto al comportamiento de las partes individuales que lo componen. Y ahí viene la complejidad. Es decir, sabemos realmente en nuestros proyectos cómo son todas las interrelaciones, conocemos las interrelaciones, conocemos un poco el impacto de modificar un área, cómo va a impactar en otras áreas. ¿Todas las relaciones y todas las interrelaciones son evidentes o hay alguna que no es tan evidente? Normalmente la complejidad, según el PMU, que es la 7ª edición, dice que puede venir o puede provenir de 4 fuentes. Una es el comportamiento humano. El comportamiento humano, si lo llevamos a nivel organización o a nivel proyecto, estamos hablando de equipos de personas con diferentes capacidades, conocimientos, experiencias, capacidades, habilidades, diferentes conductas, diferentes formas de ser. Cada uno aporta un nivel subjetivo, es decir, lo que pasa es que cuando hay un problema, cada uno da una opinión de cuál ha sido la causa de ese problema, cada uno da su opinión de cuál sería la mejor solución para ese problema,
cada uno da su opinión de cuál sería el siguiente paso a dar, es decir, y al final aquello es bastante complejo de gestionar. Estamos hablando de la aparición quizá de agendas ocultas o motivaciones ocultas dentro de un equipo. Y estamos hablando quizá de, en entornos multiculturales, de costumbres, culturas, idiomas, distribución geográfica. Todo eso hace que el factor humano, el comportamiento humano, tenga mucho peso dentro de la gestión de un proyecto y sobre todo de aportar un nivel de complejidad. Estamos hablando del comportamiento del sistema, entendiendo que existen muchas interrelaciones dentro de un proyecto, interrelaciones que son dinámicas, interrelaciones que muchas de ellas se pueden identificar, se pueden prever, interrelaciones que no son evidentes en un momento determinado o de forma individual no son evidentes, pero sí son evidentes cuando funcionan en conjunto. Un proyecto está compuesto por diversas áreas que están relacionadas entre sí, pero a lo mejor hay alguna interrelación que no somos capaces ni son tan evidentes de ver. Y esto lo que hace es que surjan en ocasiones, como consecuencia de estas interrelaciones no evidentes, surjan riesgos desconocidos, riesgos imprevistos, riesgos emergentes que no se han podido prever de manera previa. Y sobre todo también impacta, o digamos que genera que no exista una relación de causa y efecto tan clara como uno pueda pensar. Es decir, lo ideal sería que yo planifico mi proyecto lo mejor que puedo y quiero creer que cuando empiece a ejecutar el trabajo todo va a ir según el plan. La realidad es que no hay esa relación de causa y efecto. Esto no sucede así. Innovación tecnológica, pues también, como dice el PMU séptima edición, la realidad es que si le sumamos a innovación tecnológica más incertidumbre, el resultado es mayor complejidad. ¿Por qué? Porque, como se dice, hay que eliminar la incertidumbre de esa ecuación, es decir, incertidumbre a la hora de aplicar una herramienta o una nueva tecnología, implementar esa nueva tecnología, capacitar sobre la nueva tecnología, los resultados de la nueva tecnología, los objetivos que queremos perseguir con la nueva tecnología. Entonces, puede haber mucha incertidumbre asociada a esa nueva tecnología. Esto puede generar, por ejemplo, pues paradas en cadenas de producción, puede generar, por ejemplo, problemas en la operativa diaria. Esto puede generar, por ejemplo, momentos de descoordinación, de cierto caos, y por lo tanto pues también aporta cierto nivel de complejidad. Y tenemos también la incertidumbre y la ambigüedad. La incertidumbre es como la falta de comprensión o la falta de entendimiento sobre un evento o un incidente o los pasos que debemos seguir. Es como una falta de comprensión, ¿no? No llegamos a entender bien un incidente, no llegamos a entender bien un evento y por eso necesitamos siempre definirlo en base a una probabilidad de ocurrencia. Por eso al final el riesgo siempre es un evento, probabilidad, impacto, ¿no? No sé si va a ocurrir o no, pero al menos sé que esto está aquí y tengo que determinar una probabilidad de ocurrencia. No vaya a ser que... Entonces, al final es esa falta de comprensión. Mientras que la ambigüedad es más un estado de confusión. Un estado de confusión de no saber qué hacer o qué camino tomar o cómo interpretar una situación. Dicho de una manera un poco quizá más llana, yo pensando mucho sobre esto, creo que la incertidumbre hace referencia a cosas que sabemos pero no llegamos a entender, ni sabemos cómo van a funcionar. Esa es la incertidumbre. Mientras que la ambigüedad es algo más relacionado a cosas que no sabemos y por lo tanto cuando ocurre no tenemos digamos, un nivel de confusión, de no saber qué hacer al respecto, ¿no? Cuando ocurren las dos, que suelen ocurrir en los proyectos, tanto bueno, pues, incertidumbre como ambigüedad, igual. El resultado es que se difumina mucho la relación de causa y efecto, complicando mucho el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, mezclamos estos cuatro elementos y evidentemente tenemos complejidad en un proyecto. ¿Qué ocurre? Que en mi visión, todas estas nuevas categorías lo que hacen o lo que yo creo que resulta es que debemos ser capaces de identificar más categorías de riesgos y nuevas categorías de riesgo. Ha cambiado mucho si vemos cuáles eran las categorías que podían aplicar hace 15 años a las categorías que aplican ahora. Hay que expandir, yo creo, mucho más la identificación de categorías. Todos sabemos que los procesos de gestión de riesgos del PMI, pues hay un proceso ahí que se llama planificar la gestión de riesgos, cuya salida o resultado principal es el plan de gestión de riesgos y dentro de ese plan de gestión de riesgos hay un apartado que se denomina categorías de riesgo. Y esas categorías de riesgo habitualmente se suelen representar gráficamente con una estructura de desglose de riesgos como la que veis aquí. Hay cientos de ejemplos, hay cientos de categorías. De hecho, pues para prepararte el certificado de riesgos este del PMI, pues te sueles leer el libro de Rita Mulcahy que tiene específico de riesgos y en la parte de atrás viene un anexo con 300 categorías de riesgo.
Y deja claro que no son riesgos específicos, son categorías, a partir de las cuales se pueden identificar riesgos específicos. O sea, imaginaros la capacidad que hay de hacer una estructura a tu gusto, a tu necesidad o a proyecto. Esta es una estructura muy típica. Como veis, pues hay categorías y subcategorías. Aquí no estamos hablando a nivel de riesgo específico, sino simplemente categorías y subcategorías. Y son bastante básicas las que podéis ver aquí. Pero, por ejemplo, aparte del PMI, no solamente del PMI vive el hombre, ¿no? Como digo muchas veces, y estos procesos están muy bien, pero, por ejemplo, hay dos procesos que podemos encontrar en dos enfoques de riesgo diferentes, como es el Management of Risks, que es un certificado que va por la vía inglesa, por la asociación Axelos, que es análoga al PMI, pero en Inglaterra, que tiene un certificado que es el MOR. Y luego está la ISO 31000 Risk Management, que quizá a nivel internacional pues, pueda ser la más conocida y más utilizada, que como primer proceso siempre dentro del área de riesgos nos enumeran uno que se llama identificación del contexto o establecimiento del contexto. Entonces, eso es algo para mí que me parece que es muy válido, me parece que aporta valor, porque te dice, bueno, y de hecho dice, como veremos ahora, hay que aportar una visión global del negocio del proyecto previa a su puesta en marcha. Por lo tanto, es una manera de decir, ojo, antes de empezar un proyecto vamos a tener claro dónde estamos. Vamos a hacer un análisis del entorno interno y un análisis del entorno externo. Y eso normalmente se recoge todos los resultados en un informe de contexto interno y externo. Y normalmente cuando se hablan de categorías o cuando se habla de contexto interno o externo, perdón, pues tenemos todos estos nombrecitos que a todos nos suena, que es una manera rápida de identificar categorías, ¿no? El PESTEL, el TECOP, Spectrum, BUCA, después del BUCA Albany. Seguimos con 1000 siglas y es una manera rápida de identificar categorías a partir de, pues bueno, cada letra es una categoría, ¿no? Bien. Y luego tenemos también un montón de elementos del contexto interno que debemos considerar, ¿verdad? Porque al final puede haber riesgos que surjan de categorías internas, como, pues como veis ahí todas esas, cultura de la organización, tipo de estructura, madurez en gestión, madurez tecnológica, los principios de la organización, alianzas comerciales, el mercado, es decir, pues hay 1000 tipos de contexto interno que debemos considerar. Esto es un poco para poner en contexto dónde se encuentra el proyecto, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que los factores externos, el riesgo, valga la redundancia que nos viene muy bien para toda esta exposición, que tienen, es que suelen ser externos a la organización y al proyecto sobre los cuales no se tiene el control. El equipo no tiene el control de estos factores. Mientras que los internos, evidentemente sí, son internos a la organización y al proyecto, y aunque quizá no todos, como por ejemplo el tipo de estructura, pues no sé qué capacidad se tiene de actuar sobre el tipo de estructura, pero vamos a entender que al ser internos sí hay cierta capacidad de manejarlos. Esto es importante porque sobre esta parte de aquí es donde va a ir un poco la presentación. Es decir, que como veremos al final, que no se puedan manejar, o sea, que sean externos y no se tenga el control, no significa que no se pueda planificar ninguna estrategia. Se puede planificar una estrategia, pero sobre todo para reducir el impacto, no su suceso. Porque en cierta manera son riesgos de los que se llaman inmanejables. Es decir, no se puede actuar sobre la causa, sí sobre el impacto. Yo no puedo actuar sobre el precio del mercado de un material, yo no puedo actuar sobre el precio del petróleo, no puedo actuar sobre nada del mercado, no puedo actuar sobre elementos políticos ni sociales, no tengo esa capacidad. Pero sí puedo preparar una respuesta por si acaso ocurre algo de esto, que el impacto sea lo menor posible. Y este es el problema, entre comillas, ¿no? Al que nos vamos a centrar. Como muchos compañeros han hecho últimas ponencias aquí dentro del capítulo sobre inteligencia artificial, tuve la curiosidad de preguntar a Gamma cuáles son los riesgos globales a los que nos enfrentamos, ¿no? Y bueno, el resto de la presentación la he hecho yo, lo puedo garantizar, pero es que he gastado 2 semanas como un tonto. Es que hice esto y en 10 segundos me sacó un PowerPoint de 20 páginas. Digo, joder, perfectamente ahí, digo, claro. Entonces, pues no va mal tirado. Es decir, yo pregunté, ¿cuáles son las fuentes de riesgo global? Y claro, me hizo estas categorías. Riesgos geopolíticos, económicos, ambientales, tecnológicos, sociales. Bueno, está bien. Y luego dentro de cada gran categoría, pues sus categorías, ¿no? Por ejemplo, geopolíticos, conflicto entre naciones, inestabilidad política, terrorismo y guerra, y así sucesivamente. ¿Qué pregunta en segundo lugar? ¿Cuáles son los desafíos globales? Y más o menos también iba por ahí la cosa.
¿no? Aquí habla de cambio climático, sostenibilidad, desigualdad económica y desigualdad social, migración y refugiados, conflictos y seguridad internacional, desarrollo tecnológico y sus impactos, o salud pública y pandemias. Y después, pues cada una tiene sus subcategorías. Si comparamos, en rojo veis lo que es igual. Entonces me sorprendió mucho que, bueno, que para la herramienta, pues riesgos globales, pues más o menos equivale a desafíos globales, ¿no? Lo cual me llamó bastante la atención. Pero no deja de ser curioso que, bueno, quizás sí hablamos a veces de riesgos globales cuando son desafíos o al revés, me da igual. La cuestión es que los consideremos, ¿no? Que los identifiquemos. Por lo tanto, esto es curioso. Son nuevas categorías, nuevas fuentes de riesgo, nuevos desafíos globales. ¿Cuáles son las fuentes de riesgo global? Esto está desarrollado a partir de un estudio que hace todos los años el Foro Económico Internacional, que es un organismo pues bueno, que tiene cierto reconocimiento internacional, hace rankings que están muy recomendados, sobre todo de riesgos. Hay un ranking que saca anualmente que habla de cuáles son los riesgos más críticos por impacto y los riesgos más críticos por probabilidad, y es bastante utilizado, sobre todo cuando intentamos analizar un riesgo, ¿no? Al final, analizar un riesgo, probabilidad de impacto, es un elemento muy subjetivo. ¿Cómo puedo eliminar subjetividad a ese análisis? Aportando información de calidad. Esta es información de calidad. Es una fuente fiable, es una fuente realista, ofrece datos pues, bastante tratados y analizados. Entonces, al final nos da una pista de cuáles pueden ser los riesgos más críticos. Ahora ha cambiado un poco el enfoque y lo que hace es que nos dice, bueno, los riesgos más críticos, los riesgos globales más críticos a los que se va a enfrentar la humanidad en los próximos 2 años son esos 10 que veis ahí. Desinformación, el principal sin ninguna duda a día de hoy es la desinformación o la información errónea. En segundo lugar, eventos climatológicos extremos. En tercer lugar, polarización social. En cuarto lugar, ciberinseguridad. En quinto lugar, conflictos armados. En sexto lugar, falta de oportunidades económicas. Séptimo, inflación. Octavo, migración involuntaria. Noveno, recesión económica. Y décimo, polución. Parece que esto, después de consultar, analizar y preguntar a muchas empresas, a muchos profesionales, parece que este es el ranking de riesgos globales de aquí a 2 años. Bien. No solamente hace esto, sino que también se atreve a hacer una proyección a 10 años vista y nos dice, bueno, estos son a 2 años, pero ya 10 años, ¿cómo estará el mundo en 2034? Si es posible ni siquiera pensar dónde podemos estar en 2034. Los que están un poco en color anaranjado se repiten, son nuevos, el resto se repite. Y sin embargo aquí cambiamos. Ya el primer riesgo o el global más crítico es eventos climatológicos extremos. Y en segundo lugar, cambios críticos a los sistemas de la Tierra, que tiene un nombre como muy rimbombante, pero significa que debido precisamente a eventos climatológicos pueden cambiar, por ejemplo, desembocaduras de río, puede haber zonas que queden inundadas, puede haber zonas que suba el agua, puede haber zonas y de repente cambia el sistema natural, cambia el fondo marino y estamos cambiando el sistema natural de la Tierra debido, pues, más o menos como consecuencia de eventos climatológicos extremos, o quizá no. Pérdida de biodiversidad, escasez de recursos naturales, vuelve a aparecer la desinformación, información errónea, resultados adversos de la tecnología de inteligencia artificial. Al final, fijaros que es importante que diga lo de adversos, ¿no? Porque es verdad que tiene lo bueno y tiene lo adverso. Migración, ciberinseguridad, polarización social y polución, ¿no? Por lo tanto, esto es un poco donde podemos estar en 10 años. Por hablar de alguno de ellos, si nos centramos en algo que yo creo que está muy al día de hoy, que es la desinformación o información errónea, la realidad es que lo que dice este informe es que esto ocurre de manera persistente, de manera deliberada. Yo creo que el término ya de desinformación o información errónea pues, conlleva una deliberación de que algo sea erróneo o que sea desinformación. Es muy fácil distribuirlo a través de diversos medios. Estamos hablando de información errónea, falsa, manipulada, y hay un término que me parece que es muy llamativo, que es el de contenido sintético, ¿no? Ese que se crea específicamente para generar la desinformación. La realidad es que se genera para crear desconfianza a la autoridad y crear desconfianza a los hechos. Y de hecho pone mucho énfasis este informe en la desconfianza que se ha generado en procesos electorales. Estamos pensando y estamos diciendo, ¿por qué esto me afecta? Pero claro, es que en el 2024 ha habido elecciones en Estados Unidos, ha habido elecciones en Inglaterra, ha habido elecciones en Sudáfrica, ha habido elecciones en Indonesia, ha habido elecciones en la India. Estamos hablando de más de 2.000 personas, perdón, 2.000 millones
o 2.000 y pico millones. Es decir, yo creo que tiene un peso el resultado de esas elecciones, en forma de aranceles, en forma de políticas intervencionistas, en forma de... vete a saber, ¿no? Por lo tanto, es verdad que se generan desconfianzas. Incluso pues llega un punto en el que bueno, pues, se llega a pensar o a dudar de qué es la verdad. ¿Qué ocurre con esta desinformación o con esta información errónea? Que es relativamente fácil de generar, no se necesitan grandes habilidades para ello. No se necesitan grandes herramientas. Cualquier persona con cierta habilidad con herramientas de inteligencia artificial te monta a un tío hablando diciendo cualquier cosa. Y que llega a todo el mundo por cualquier red. Esa es la realidad. Por lo tanto, ni se necesitan habilidades, ni se necesitan herramientas, y sin embargo puede generar un impacto altísimo. De hecho, he buscado información sobre qué peso ha tenido la desinformación y la información errónea en las elecciones de Estados Unidos que han tenido recientemente lugar. Y es que es sorprendente. Ha habido una empresa, aquí os dejo todos los links y los enlaces para que lo veáis, independiente, que ha dedicado un tiempo en identificar todas aquellas noticias, desinformación, bulos que han aparecido relacionadas con las elecciones en Estados Unidos. Y han aparecido 945, de las que se tengan constancia. Que si las dividimos por tema, están hablando de la imagen del candidato. Por ejemplo, falsedades sobre la imagen del candidato, el carácter o la reputación, ¿no? Acordaros de las imágenes de Trump diciendo, si es que este tío es que es un viejo, si es que ya está hablando del Biden, ¿no? Que a lo mejor es verdad que lo decía, a lo mejor es mentira. Ha habido falsedades derivadas de la popularidad del candidato, sobre el apoyo que tiene, sobre el apoyo de base. Ha habido falsedades sobre el proceso y sobre el proceso de elección. Ha habido falsedades sobre, por ejemplo, la información, las políticas y los compromisos de la campaña que han hecho cada uno de los candidatos. O han surgido teorías de la conspiración de los más raros que os podéis imaginar sobre las elecciones, los candidatos, etcétera, etcétera. Si lo llevamos no según el tema, sino por qué tipo de medio ha sido distribuido, tenemos que hacen como trucos de contexto, ¿no? Es decir, te cogen una frase particular, te la sacan de contexto, te manipulan una imagen, te eliminan un elemento de la imagen, una imagen real que elimina un elemento o una imagen real que añade un elemento. O una imagen nueva, completamente nueva. O una imagen creada que habla y pone verde al otro candidato. O una cara de Trump que sale en un vídeo pornográfico. Yo que sé, es que se ha visto de todo. Hay todos los medios. Contenido fabricado. Contenido exclusivamente erróneo, fabricado expresamente para generar división. Y contenido manipulado. Por lo tanto, estamos hablando simplemente de Estados Unidos, ¿no? Que supuestamente hay pues, un cierto control de empresas o de organismos neutrales que pueden controlar, pero imaginaos en la India, no sé, o imaginaos en otros países a lo mejor con menos tipos de control, a qué tipo de manipulación se puede llegar para alterar resultados electorales que luego tienen su traslado. Estamos hablando de conflictos armados, que quizá también nos pillan muy lejos, ¿no? Pero tenemos ahora mismo, como llama el informe, 3 puntos calientes fundamentales, que es el de Ucrania y Rusia, que sobre todo incluso si estamos ya con el rumor que si ha empezado la Tercera Guerra Mundial, que si no, pero simplemente nombrar esa posibilidad nos pone los pelos de punta a todos. Pero eso tiene un impacto directo en la electricidad y en el gas, ¿no? Israel y Palestina tiene un impacto en petróleo y rutas de comercio. Y China y Taiwán en cadena de suministro de productos y tecnología. También pues, he obtenido este mapa de conflictos y es cierto que dicen que los conflictos nacionales o internos han disminuido, pero han aumentado los conflictos internacionales. Entonces, ahora mismo los 3 puntos más calientes son los que hemos hablado: Ucrania, Israel, Taiwán y Siria nuevo ahora con lo que ha pasado, que tampoco se sabe muy bien qué va a ocurrir y puede tener un impacto pues, también en petróleo, gas, rutas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también es a considerar. Se utilizan cuando, yo creo que os sonará mucho el término cuando se habla del riesgo país, ¿no? Es decir, oye, vamos a invertir a tal país, pero ¿cuál es el riesgo país? Ese término de riesgo país, ¿cómo se consigue? Se consigue con una combinación de diferentes rankings en los cuales siempre hay unas clasificaciones del riesgo de ir a invertir un país por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es el que hace Transparencia Internacional, que habla del ranking de percepción de corrupción internacional. Es muy conocido también. Te habla de cuáles son los países con el nivel o la percepción de corrupción más menor, que siempre son los países nórdicos europeos,
y cuáles son aquellos, por el contrario, que tienen un índice o una percepción de corrupción mayor. Y luego hay otro índice muy curioso que es el Global Peace Index, que el índice de paz global, también desarrollado por un organismo independiente, que nos habla de cuál es el nivel de paz de un país en consideración a múltiples variables, ¿no? Conflictos nacionales e internacionales en marcha, seguridad y protección social, militarización, y dentro de estas grandes categorías, como veis, pues un montón de subcategorías. Y la realidad es que esta combinación de información que podemos sacar de diferentes fuentes, pues es lo que nos da esa idea de riesgo país al final, mayor riesgo país, menor riesgo país. Y como os he dicho hace unos minutos, pues realmente, aunque el nivel de conflictividad y de conflictos armados internos ha reducido, la conflictividad a nivel internacional ha aumentado mucho en los últimos 10 años, ¿no? Como veis aquí, el número de muertes en conflictos, el número de conflictos y de luchas externas y de intensidad ha aumentado muchísimo en los 10 o 12 últimos años. Por lo tanto, esto también es un elemento que a nivel global puede impactar en muchos sentidos. Bien, ¿cómo puede ser el mundo en el 2034? Es muy difícil de analizar esto, ¿no? Ni siquiera sabremos qué haremos o cómo estaremos dentro de 2 años, pero bueno, el Foro Económico Internacional se arriesga a dibujar un escenario. Y la verdad es que estos son dibujos o tipos de gráficos que son complicadillos de analizar, pero es verdad que tenemos los riesgos que hemos visto a 10 años vista, como son los eventos climatológicos extremos, los cambios a los sistemas de la Tierra, como hemos visto antes, pérdida de biodiversidad y colapso del ecosistema, escasez de recursos naturales, desinformación, y luego aparecen por aquí otros, ¿no? Conflictos armados, erosión de los recursos humanos, de los derechos humanos, enfermedades infecciosas, pues vemos que hay un montón. Pero al final de todas esas, pues lo que dice es que hay 4 grandes categorías, que es lo que llama 4 fuerzas estructurantes. Va a haber riesgos o desafíos globales asociados a la aceleración de la tecnología, a los cambios climáticos, a cuestiones geoestratégicas y a lo que llaman una bifurcación demográfica. Vamos a ver ahora lo que significa esto. La tecnología. La tecnología lo que dice es que lo que nos tiene que preocupar es, por ejemplo, que estas tecnologías emergentes, ¿qué camino tomarán? Es decir, como hemos visto antes, una de las principales preocupaciones es el impacto adverso de la tecnología, ¿no? Los resultados adversos de la tecnología. Sobre todo por lo que vamos a ver luego en la siguiente diapositiva. La inteligencia artificial también nos tenemos que preguntar con qué propósito se va a crear o cuál va a ser la evolución de aquí a 10 años, ¿no? Yo creo que es difícil pensar cuál puede ser la evolución cuando pues, es una evolución, vamos, prácticamente diaria. O muy difícil ponerse. ¿Y para qué se va a utilizar esa tecnología? Y luego toda la experimentación esta tecnológica que llaman asociada al quantum computer o el brain computer, que también son pues, tendencias ahí muy potentes dentro de toda la tecnología avanzada y que pues tampoco se sabe muy bien por dónde va a salir, ¿no? Estamos hablando de elementos climáticos. Es verdad, también os lo digo, si echamos un poco la vista atrás a las diapositivas de los riesgos de aquí a 10 años, los 4, 5, 6 primeros riesgos, no sé si alguien se ha percatado, pero son unos riesgos que están presentes y totalmente definidos en la Agenda 2030. Y hay mucha teoría de la conspiración con esto. Que si este ranking está totalmente enfocado, hay lobbies que están empujando a que te digan, no, los riesgos globales son estos. Joder, qué casualidad que son los mismos de la Agenda 2030, ¿no? Os lo dejo ahí, para que investiguéis en Navidad. Pero es verdad que esto sucede. Entonces, se habla mucho de un riesgo crítico como es el calentamiento global, ¿no? Cómo afectará a los sistemas de la Tierra, cómo va a afectar no sé, a zonas inundables, cómo va a afectar a desembocaduras de ríos que van a ser más amplias o zonas más amplias, al lecho marino, al deshielo, etcétera, etcétera. Porque más o menos pues, hay esa idea de aumento del 1,5 grados hasta el 2030, ¿no? Y todas las soluciones que se van a tomar al respecto. Descarbonización, desarrollo de otras soluciones, no sabemos. Algo que preocupa mucho realmente es la concentración de poder, hablando de geoestrategia, la concentración de poder geopolítico. Va a haber la aparición de nuevos bloques y va a haber aparición de nuevos bloques precisamente por la tecnología, como vamos a ver luego. La tecnología va a abrir nuevos bloques diferentes a los que pensábamos, ¿no? ¿Va a haber una concentración de poder militar? ¿Va a haber nuevos bloques militares? Evidentemente que sí, porque esa tecnología se va a llevar a un nivel militar también, ¿no? Sin ir más lejos, bueno, ya estamos pensando todos en grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, China, este tipo de potencias grandes,
pero llama mucho la atención también la potencia en tecnología militar que tiene, por ejemplo, países como Israel, ¿no? Que es un país relativamente pequeño y tiene una capacidad tecnológica que es increíble, ¿no? Pero ¿hacia dónde la va a llevar? El poder económico está mucho más difuso. Hace años era muy clara esa relación causa y efecto de si sube esta moneda, suben automáticamente estas tres, si sube el petróleo, suben estos tres, si sube el oro, suben estas tres, bajan estos cuatro. Y la realidad es que está mucho más difuminado ahora mismo la relación y las dependencias que hay entre monedas y entre valores como oro, como petróleo, como monedas, como tipos de interés. Eso está mucho más difuminado. Estamos hablando de nuevas fuentes de energía y nuevos mercados en relación a ello. Y por último, la demografía, que también es muy importante, ¿no? Cambios en el tamaño, estructura, crecimiento de la población. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo se polariza la pirámide poblacional? ¿Qué impacto económico y geopolítico va a tener? ¿Por qué? Porque hay políticas contrapuestas. Por ejemplo, Asia contra África. África, pues casi no hay ningún control de la natalidad, ¿no? Eso es un continente en el cual pues, crece mucho la demografía, con muy poco control. Y sin embargo, Asia está teniendo una política que es totalmente lo contrario, es decir, mucho control sobre la población, de cuántos hijos pueden tener por familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí es donde llama la bifurcación demográfica, ¿no? Cómo cada continente, cómo cada país tiene una política diferente, pero eso va a tener un impacto, sin ninguna duda, económica y un impacto en lo geopolítico también. Por dar algunas pinceladas simplemente de lo que puede suponer la aceleración de la tecnología, pues sobre todo se está preocupado por los resultados adversos que puedan tener las tecnologías. Sobre todo, pues todos aquellos consecuencias intencionadas, no intencionadas, derivadas de la tecnología, sobre todo relacionadas a personas, mercados, cómo se pueden influir en mercados, cómo pues, se puede alterar el precio de mercados a través de la tecnología de inteligencia artificial. Preocupaciones, sin ninguna duda, la concentración. Está en manos de muy pocos países. Las legislaciones que existen son muy restrictivas y sobre todo que hay muchos países que lo consideran como una cuestión de casi de seguridad nacional. Es curioso, ¿no? Pero buscas un poco cuáles son las 10 empresas más grandes en inteligencia artificial en el mundo y bueno, pues de las 10 primeras, 9 son americanas, ¿no? Sale una de Taiwán. Si buscas las 20 primeras, no sé si me parece que sale una europea, o si buscas las 30 primeras, salen 2 europeas. ¿Por qué? Porque realmente la Unión Europea ha sido la primera en desarrollar una normativa sobre inteligencia artificial. También es curioso, ¿no? Y es verdad que puede generar una nueva división de poder. Es decir, ¿quién tiene acceso a estas tecnologías? ¿Quién puede producir tecnología? ¿Quién puede desarrollar la propiedad intelectual y el uso posterior de la tecnología? Y esto va a generar, sin ninguna duda, una división mayor de las que conocemos hasta ahora de primer mundo y tercer mundo, que es los que pueden y los que no pueden. Y va a generar un primer mundo y un tercer mundo, pero nos va a llevar a una división geopolítica, militar, tecnológica, avances. Por lo tanto, ahí está. Podemos hablar de ciertos riesgos individuales, ¿no? A la hora de ver estas grandes categorías, trasladarlo a riesgos individuales, pues tampoco quería hacer aquí la superlista de riesgos, pero vamos a ver que en un poco de tiempo analizando estas grandes categorías podemos hablar que, hablando de desinformación o información errónea, podemos encontrar riesgos individuales que nos afecten, como por ejemplo, bien, hemos hablado de cómo impacta la desinformación en los procesos electorales y ya hemos escuchado a algún presidente que acaba de salir diciendo que va a haber nuevos aranceles a los productos europeos. Por lo tanto, debemos pensar que puede haber establecimiento de nuevos aranceles a las exportaciones de nuestros productos. Eso es un riesgo real de nuestros proyectos derivados, bueno, de un proceso electoral que, bueno, es legítimo, pero oye, puede haber estado influido por desinformación. Estamos hablando de nuevas políticas medioambientales. También ha salido algún nuevo presidente diciendo, bueno, el vehículo eléctrico es hora de antes, ahora ya no. Es decir, bueno, pues ese cambio de política de un gran país puede condicionar al resto del mundo. Estamos hablando de incentivación de consumo de productos locales, ¿no? Se ponen aranceles y políticas proteccionistas y se fomenta el consumo local. Por lo tanto, pues a lo mejor nuestros productos pues, no tienen tanta salida. A la hora de gestionar un proyecto, pues las fuentes de información de las que disponemos pueden ser poco fiables en todos los sentidos. Es decir, ¿de qué información nos vamos, entre comillas, a fiar, ¿no? ¿Cuál es la verdadera? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es el dato correcto? ¿Cuál es la fuente de información fiable? Puede haber una erosión de derechos individuales y colectivos, es decir, basándose en ese derecho a la seguridad y proteger al ciudadano como consecuencia de la desinformación y de la utilización de la tecnología, empiezan a haber legislaciones muy restrictivas, pero legislaciones restrictivas de derechos individuales.
¿eh? Por lo tanto, también nos podemos encontrar con esta situación en aras de la seguridad de todos. Cambios en relaciones bilaterales o multilaterales. También es verdad que aquí podemos pensar siempre en riesgo como algo negativo, lo podemos ver como la oportunidad positiva, ¿no? Igual que una puerta se cierra, otra se abrirá, probablemente. Y exceso de regulación por organismos supranacionales, ¿no? Siempre se dice que Europa pues, es muy tendente a sobreregular todo, pero incluso yo que me dedico al sector de desarrollos inmobiliarios, yo siempre he dicho que es un sector que está hiperregulado. O sea, es que no puedes hacer nada, mover un pie sin que no haya una regla, un reglamento, un decreto, una ley, mil cosas, que al final es hiperregulación. Estamos totalmente con una camisa de fuerzas. Imagino que eso pasa en el resto de sectores, ¿no? Si hablamos de conflictos armados, podemos encontrar riesgos individuales como, por ejemplo, inestabilidad en el precio de la energía. Como hemos visto, hay conflictos muy candentes en sitios donde, bueno, pues estamos hablando de petróleo, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de gas. Imagino que puede haber empresas que se vean afectadas por esta cuestión. Escasez de componentes, productos tecnológicos como consecuencia de estos conflictos. Retrasos en cadenas de suministro, inestabilidad en precio de combustibles, inestabilidad en cambios de moneda, inestabilidad en tipos de interés. Al final son todos elementos. Si hiciéramos una identificación de riesgos de las categorías, de las 10 categorías que hemos visto de riesgos de aquí a 2 años, muchos de los riesgos se repiten. ¿Por qué? Porque el World Economic Forum lo que hace también es un gráfico muy chulo de interrelaciones, de burbujas, que no lo he querido poner aquí porque es un poco pesado, pero es verdad que te das cuenta de que todas entre ellas están interrelacionadas. Entonces te puede aparecer un riesgo derivado de un conflicto armado con instabilidad en el precio de la energía, te puede salir el mismo riesgo derivado de inestabilidad económica en no sé dónde. Es decir, al final el mismo riesgo derivado de muchas fuentes diferentes. Conclusiones. Vamos a intentar dar algunas conclusiones, por lo menos las mías. Siempre me gusta mucho utilizar una parte de... Bueno, he intentado poner un vídeo, pero no he podido. Pero me gusta mucho una frase desde que la vi de la película Pulp Fiction, que imagino que todos conocemos. Como sabéis, al final, pues el papel que hace Bruce Willis, que es un luchador venido a menos, un boxeador, tiene que perder una pelea, ¿no? ¿Y qué hace el tío? Que gana. Entonces gana la pelea, todo el mundo le busca para pegarle la paliza del año, ¿no? Entonces, esta persona el personaje que se llama Marcellus Wallace es como el jefe de la mafia, ¿no? Es el que maneja el cotarro. Entonces, como el papel que hace Bruce Willis tendría que haber perdido y gana, lo que hace es que todo el mundo está buscando a Bruce Willis, ¿no? Entonces le pregunta a su acólito, ¿habéis encontrado a Bats? ¿No? ¿Habéis encontrado a Bruce Willis? Y este le dice, no, aún no, pero creemos que está. Y cuando dice creemos que está y quiere seguir, el otro le corta y le dice, no, no queremos creer, queremos saber. Me parece una frase buenísima, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que te está diciendo es, no queremos asumir, queremos hechos. Y esto es muy importante para la gestión de riesgos. Es decir, una planificación de un proyecto puede estar basada en supuestos, asunciones, hipótesis, pero eso es potencial, eso es probabilístico, eso es, no sabemos si eso es verdad o no es verdad. Muchas veces sí, creemos que va a suceder así, yo pienso que va a suceder así, yo creo que, la otra vez pasó esto, y al final eso es una equivocación, es un riesgo. Entonces la realidad es que esta frase es muy buena para decir, no, no queremos creer, queremos saber, ¿no? Es la realidad. Conclusiones mías. El entorno actual es más complejo y por lo tanto más incierto, esa es mi opinión. Yo me acuerdo de cuando empecé a trabajar y aunque siempre hay un nivel de complejidad, la sensación que yo tengo es que hay mucho impacto de elementos externos y hay muchos elementos que impactan mucho en la complejidad y es más incierto. Pero también te va a impactar a ti. O sea, no penséis que esto le pasa al vecino o a la empresa del vecino y que vuestra empresa tiene una cúpula de cristal. Le va a pasar a tu empresa, le va a pasar a tu proyecto, le va a pasar a tus clientes, le va a pasar a tus usuarios, le va a pasar a tu mercado. Te va a pasar, es más complejo. Por lo tanto, la organización debe establecer la gestión de riesgos como un área totalmente estratégica que aporta una ventaja competitiva. Lo que hay que generar, como dice la ISO 9001 y la ISO 31000, es una percepción, una conciencia sobre el riesgo. Es decir, lo que hay que aportar es una cultura de prevención y una actitud proactiva. Y eso significa capacitación, formación, etcétera. Pero, evidentemente, yo estoy seguro que una empresa que tiene esa conciencia sobre el riesgo, que tiene políticas, que tiene procesos, que se actúa de manera preventiva, que tenemos en consideración todas estas categorías y lo llevamos a nuestros proyectos, estoy seguro que eso tiene que ser una ventaja competitiva frente a una empresa que no lo tenga. Vamos, estoy seguro. Segundo, la complejidad se deriva en gran parte de los factores externos que cada vez actúan con mayor impacto dentro de un proyecto. Lo
Lo que aporta la complejidad y el elevado nivel de riesgos, que son riesgos básicamente que están fuera del control del equipo, ¿no? Inmanejables. Pero eso no significa que no se puedan desarrollar estrategias, como digo. Quizá no se pueda actuar sobre la causa, pero sí se puede actuar sobre el impacto. Yo creo que hace falta desarrollar una identificación del entorno más exhaustiva. A veces es verdad que el día a día nos come a todos y todos vamos a 1000 por hora, pero es verdad que a veces quizá creo que falta una pausa antes de que un proyecto comience a poner un contexto. Es decir, interno, externo y dar ese informe de contexto que nos va a dar el nivel de riesgo, si queréis. Y requiere la utilización de nuevas y más amplias categorías de riesgo porque es lo que se exige, ¿no? Como vemos ahora, las categorías son otras, los desafíos son otros, un poco más sofisticados que hace unos cuantos años, pero ahí están. Las organizaciones deben promover una cultura basada en riesgos, como acabamos de ver. Eso significa fomentar una cultura preventiva, una actitud proactiva. Significa aportar una visión a medio y largo plazo y no cortoplacista, que muchas veces pues, vamos apagando fuegos, pero no miramos estratégicamente un poco más allá. Tenemos que implementar siempre, al final, si nuestra idea, nuestro objetivo es implementar unas buenas prácticas en gestión de riesgo, pues paralelamente también hay que desarrollar un proyecto de gestión del cambio para vencer esa resistencia, yo creo que es fundamental. Necesitamos formación, capacitación específica en materia de riesgos, así como roles específicos y una comunicación más abierta. Sobre todo para vencer lo que yo me he encontrado muchas veces, que es esa falsa sensación de seguridad y certidumbre, lo que se llama la falacia de la planificación. Es decir, si yo tengo una lección aprendida de mis proyectos a lo largo de estos años, es que hagas lo que hagas, por muy bien que planifiques y estimes, siempre te quedas corto. Esa es una lección que yo he aprendido, en tiempo y en coste. No sé cómo lo haces, pero siempre te quedas corto, ¿no? Entonces, al final, uno tiene la falsa sensación, que es esa falacia de la planificación, de que todo va a ser más rápido de lo que será, más barato de lo que va a ser y mucho más sencillo de lo que va a ser. Y la realidad es que no. Tenemos una falsa sensación de certidumbre, ¿no? Lo controlo todo, lo sé todo, lo he hecho 20 veces, pero hay que vencer esa sensación. Cada vez, para mí, la parte que está siendo más compleja de los proyectos es el tema de las estimaciones que sean realistas y fiables. O sea, con el nivel de incertidumbre que hay, pues realizar estimaciones fiables de tiempo, coste y recursos es realmente complicado, ¿no? Por lo tanto, hay que naturalizar la existencia de reservas y hay que utilizar cada vez más pues, nuevas herramientas disponibles que para eso pues, sí que nos pueden ayudar mucho. Se ha hablado siempre en materia de riesgos, Alfonso lo sabe, del Monte Carlo. El Monte Carlo es una herramienta de inteligencia artificial, yo creo, que se lleva utilizando 1000 años, ¿no? Entonces, pues estas herramientas y el Schedule Planning Analysis también pues, son herramientas que te ayudan a desarrollar de una manera pues, más probabilística, más estadística, de otra manera no tan determinista, ¿no? Que ya, ¿no? Las fuentes de riesgo impactan mucho y hacen o dificultan notablemente la precisión de las estimaciones. Esto es así. Y luego yo creo que para mí es un poco lo más complejo, pero creo que tiene que cambiar el paradigma de cooperación entre esa cultura de cooperación entre cliente, organización, ejecutante, ¿no? En muchas ocasiones el cliente dice, a lo mejor un proyecto llave en mano y dice, es un llave en mano, tú te buscas la vida hasta el final, me entregas esto por este precio, pero no es justo, ¿no? Muchas veces, si lo pensamos. O sea, esa cultura yo creo que debería ser sustituida por una cultura de mayor cooperación entre las partes. En cierta forma es injusto no dejar una de las partes que se coma todos los riesgos que surjan ahí de cualquier manera, ¿no? A mí me parece que es injusto. Entonces, hay que reconocer nuevos modelos de colaboración, cliente, organización ejecutante, y quizá involucrando en mayor medida a los interesados. Y, por ejemplo, pues, hay un tipo de contrato, que es el contrato NEC 3, que probablemente alguno de vosotros lo conozca, ¿no? El New Engineering Contract, desarrollado por el Instituto de Ingenieros Civiles de Inglaterra, de Reino Unido, en el cual pues, promueve una actitud cooperativa y, sobre todo, con especial énfasis en gestión de riesgos. Se establecen alertas tempranas, se establecen reuniones de riesgos, se establecen juntas de toma de decisiones frente a incidentes. En el momento que hay un riesgo que afecta a los proveedores, todos se reúnen y toman decisiones de manera coordinada. Y me parece que esa cooperación es hacia donde se tiene que ir, en un entorno tan complejo, ¿no?, como el actual. Entonces, ciñéndome al tiempo, Jesús, como pregunta final, ¿las organizaciones deben considerar estas fuentes de riesgo global o son grandes categorías que no aplican en el día a día de sus proyectos, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Isaac. No sé si tenéis alguna pregunta para Isaac. Sí, mira.
Por ahí Pedro, por ejemplo. Muchas gracias por la presentación, Isaac. Pero fíjate que organizaciones tan maduras, tan conocedoras de metodologías, que hablan de riesgos, pero realmente lo que hablan es de amenazas. O sea, porque ahí no había ninguna oportunidad. O sea, nosotros nos pasamos la vida y los cursos de PMP para explicar que el riesgo puede ser positivo o negativo, y ese mensaje parece que no cala en absoluto, ¿no? Las grandes organizaciones listan los riesgos y riesgo igual amenaza. Terremoto, desinformación, o sea, no hay el riesgo de información o riesgo de que la inteligencia artificial me permita de que estar te todo el toque día la en la playa. lotería el 22, por ejemplo, eso no es un riesgo. Claro, exacto. Fíjate, por ejemplo, que el propio informe, cuando te habla de cuáles son los riesgos globales más críticos en el 2034, te habla de los efectos perversos o contrarios de la inteligencia artificial, claro. De los buenos no te los habla, ¿no? O sea, quiero decir, de los efectos o los resultados adecuados o correctos o de los que se espera de la inteligencia artificial, no entraría dentro de la categoría de riesgo. Lo que es un riesgo es los resultados no buscados, los resultados adversos, los resultados negativos provenientes de la utilización de herramientas, ¿no? Evidentemente, igual que hacemos la lista de esos riesgos, pues evidentemente también se puede hacer, pues joder, ¿y cuáles son todos los beneficios que tiene la aplicación de las herramientas? Pero eso otro día hacemos otra ponencia, si quieres. No, sí. Parece muy interesante cómo se ha enfocado, pero quiero decir que esta visión que tiene ISO 31001 o el PMI Sí, es todo no negativo, es todo negativo. está calada a toda la sociedad, a todas las No, organizaciones. correcto. Por comentar la última parte, que la has puesto así como al final, pero que es casi igualmente interesante. Da para otra tercera, después de la de oportunidades, la de contratos. Sí. Fíjate, nosotros lo que estamos encontrando es que el modelo EPC ya se está intentando no dar, pero no porque el propio licitante no quiere. O sea, no quiere ni la propiedad, porque no le quiere pagar el extra del riesgo, ni lo quiere las empresas contratistas. No. En nuestro caso estamos con otros modelos, especialmente el EPCCM, en el cual se sustituye la última parte es Construction Management, es decir, se supervisa la parte de Construction Management, pero no se entrega, es decir, no asumes el riesgo de comprar, o sea, una gran parte de los riesgos permanecen en la propiedad, ¿no? Que quizá va en la misma línea de los contratos Claro, pero NEC que has por eso al final comentado. te decía que es realmente quizá de lo más complicado porque es un cambio de paradigma en la relación, ¿no? Que no es fácil de vencer, entiendo. Sí, porque además muchas veces lo que ocurre es que empiezas, por ejemplo, con un open book, en lo cual tú trabajas con la otra empresa totalmente abierto, sabes todo ves todos tus costes, los costes que tiene él, y eso desemboca en un momento dado en un EPC, dices, ¿cómo? ¿Y pues, para qué hacemos el open book? Si al final lo vas a licitar como un EPC. O sea, la verdad que hay como unas fuerzas centrífugas y centrípetas aquí, ¿no? Que no acaba de... O sea, por una parte el riesgo no sabe quién lo quiere asumir. O sea, digamos, desde el punto de vista del cliente quieres no tener el riesgo, o sea, traspasarlo, pero no pagarlo. Y ahí está el problema. Es un poco lo que estamos viendo, y muy alineado con tu presentación. Ese para abajo, sí. Dáselo a Bernardo, por ejemplo. Sí. ¿Alguna ¿Otra pregunta pregunta? más que tengáis por ahí? ¿No tenéis más preguntas? Pues sí. Ah, sí, Daniel. Sí, Isaac. Está ahí sentado. Tu pregunta. Te iba a preguntar, siguiendo con lo que ha dicho Pedro, que me ha parecido muy bien, quería que nos adelantaras los riesgos positivos de los políticos. De los políticos. Menuda Eso- pregunta. Pequeño adelanto. Menuda pregunta. Eso necesitamos muchas ponencias. Postúlate. Bueno, seguimos. Me parece que no hay más preguntas. Vamos a seguir, ¿vale? Venga. Bueno, algunos mensajes que os damos siempre. Hacemos especial énfasis en
en los temas que buscamos, que estamos buscando, voluntarios, mentores, y hacemos especial énfasis en el tema de los ponentes. Si queréis presentar alguna experiencia que queráis contar aquí, estáis invitados. No tenéis más que decírmelo y lo gestionamos, ¿vale? Bueno, vamos a dar enhorabuena a los nuevos certificados. Ahí veis una lista de 5 personas. Me parece que están por aquí. Si estáis por ahí, por favor, levantaros y acercaros. ¿Hay alguien? Sí, alguno hay. 1, 2, 3. Sí, pasa. Tenemos a Rocío, a Francisco, Osvaldo, Alan y Ángelo. Sí, necesito que me vayáis diciendo los nombres porque, Sí. porque en función de quiénes seáis. soy el último. Ángelo Divita. Pues enhorabuena por la certificación PMP. Gracias. Le damos una plaquita. Ya por aquí, ¿No? por aquí. ¿Tú eres, perdón? Alan Karati. Espera que no es esta. Un segundo. Es esta. Enhorabuena, Alan, Gracias. por tu certificación. Me faltó un nombre, Jesús, que era... Vale. No, espera, Alan. Tú eres Quedas por aquí para una foto, disculpa. Francisco. Pues enhorabuena por tu certificación PMP. No sé quién viene. El siguiente, por favor. Tú eres Osvaldo. Pues enhorabuena, Osvaldo, por tu certificación PMP. Y tú eres Rocío. No, ella es Luciana, sí. Se Ah, me, ¿no te se han me ha puesto? pasado. ¿Y qué tienes una Sí, lo certificación? tenía pillado. PMP, muy bien. Pues enhorabuena por tu certificación PMP. Y Y Rocío no, creo que no. estamos todos, ¿no? Vale, nos falta una persona. Sí, Rocío tiene 2, pero no está aquí. No ha venido. Pues un fuerte aplauso. ¿Vas a sacar una foto? Venga. Vale, ¿me pongo en el medio o me pongo por aquí? Venga. Venga, muy bien. Bueno, aprovechamos también para dar la bienvenida a los nuevos socios. También les vamos a pedir que se pongan en pie, los que estén en el listado, que les vamos a dar un aplauso. Ese es el regalo para ellos. Alguno hay nuevo, ¿no? Muy bien, bienvenidos. Nos gustará seguir viéndoos por aquí en próximas reuniones. Este año tenemos, bueno, mejor lo cuentas tú, Bernardo, ¿verdad? Este año hemos propuesto un premio a la vamos a decirlo, a la asistencia, ¿cómo decirlo? A la frecuencia de los asistentes, ¿no? A la reunión, ¿ok? Tenemos algunos que son, bueno, les vemos las caras aquí. Y bueno, vamos a hacer un poco el podio, ¿no? De las personas que han asistido, ¿ok? Tenemos en tercer lugar a Luis y a Sergio, ¿ok? Con 6 reuniones. No solo, sí. No, bueno, podéis pasar aquí. Sí, venid. Lo único que es el tercer premio es solo reconocimiento, los aplausos. Pero venga, sí. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias por asistir a Son 8 reuniones las en el 6 año. reuniones. Luego tenemos en el segundo puesto tenemos a María Luisa, a Antonio, a Daniel y a Jesús. Okay. Quiero mencionar, está tachado porque no puede recibir ningún premio por ser de la Junta, pero está tachado porque él es el que organiza las reuniones y debería haber tenido 8, pero ¿cómo dices? Un huracán. Una tormenta tropical. Una tormenta tropical lo dejó atrapado allá en Miami y no pudo venir, ¿vale?
Entonces lo tenemos con 7. Y bueno, el ganador o ganadora, en este caso, tenemos a Eva con 8 reuniones. ¿Vale? Y a ella sí le toca el premio. A vosotros. Hay que venir a las 8. Vale. Bueno, enhorabuena y ponemos aquí una fotillo también. ¿Nos hace una foto? Venga, Por favor? Quien quiera. a ver, lo pongo por este lado mejor, ¿no? Venga. Muy bien, muchas gracias por venir. ¿Quién tiene? Más tiempo. Hoy tenemos mucho premio, como decía. Pues vamos a seguir con... Como sabéis, también damos unos pines a las personas que llevan más años viniendo, bueno, siendo miembros del capítulo. Y bueno, vamos a empezar por los que llevan ya 15 años, que son los que veis en la lista. Así que si estáis entre los mencionados en la lista, por favor, acercaros, que os vamos a dar. Sí, los mencionamos a Sí, Javier, veo a Rafa por Otiva, ahí. Rubén, Álvaro, Rafa De esta no me tachas, ¿eh? y Jesús, no me que tachas. hace 15 años. De esta no me dejo tachar. Lo entrego yo, ¿no? Porque no te lo vas a entregar, no te lo vas a entregar tú mismo. El mío me lo entregas tú, los demás los iré entregando yo, ¿no? Ok. Pues nada, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias por estar aquí 15 años. Enhorabuena y gracias por estar 15 años aquí. Hombre, Rafa. Dame un segundo. Enhorabuena y gracias. El tuyo, Jesús. Y el mío, me lo das tú. Pues nada, pues muchas gracias. Y vamos a seguir con los de 10 años. Bueno, tenemos dos slides. Muestro esa primero. Sí, tenemos, bueno, pueden ir subiendo, tenemos a Pedro, Jorge Fernández, Juan Jesús, Alfonso, Vanessa, Ignacio Periquet, Julia y David. Hay otra segunda slide Hay una segunda slide, pero que la voy a mostrar ya. o sea, está un poco por orden alfabético. Luego tenemos a Diego, José Tejedor, Mariano y Juan Carlos Torres. Bueno, estamos todos. Vuelvo a la de atrás. Son 10 años, no es poca cosa, ¿no? Son 10 añitos, sí, señor. No teníais canas cuando. Enhorabuena. Gracias por estar aquí 10 años con nosotros. Muchas gracias por estar 10 años aquí. Hombre, David, ya han pasado 10 años. Sí. Enhorabuena y gracias. Gracias. Gracias a ti, a vosotros por venir aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hombre. Pues ya estamos, ¿no? Venga, la pongo por aquí, para la foto, pongo por aquí. Vamos a tener que separarte un poco, me parece, ¿no? A ver ahí. Gracias, Alfonso. Gracias a todos. Bueno, ya no hay más premios, ¿eh? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decir algo? No, no. Vale, seguimos entonces. Cuidado ahí. Cuidado, cuidado. No te caigas, ¿eh? Bueno, pues nada, como siempre os invitamos a que manifestéis cualquier pregunta, inquietud que tengáis, la podéis hacer ahora o después en el networking. Como sabéis, tenemos un networking aquí al lado.
Como ya nos hemos comido el tiempo, casi os invito a que, nos las hagáis en el networking. Hay varios miembros de la Junta Directiva. Está Bernardo, está por ahí atrás Carlos, nuestro tesorero, y yo mismo podemos ayudaros si tenéis cualquier pregunta. Estamos acabando ya. El calendario de eventos lo tenéis disponible en la web. Y como siempre os pedimos que tengáis los datos actualizados para que podamos comunicar con vosotros. La próxima reunión de socios será el 30 de enero, ya 2025. Y no será aquí. La haremos en un hotel que está aquí en la finca, se llama AC Hotel La Finca, y está justo en la diagonal de este complejo, ¿vale? Está cerquita, está a 200 metros. Y en ella hablaremos de governance, el mejor amigo del management, y nos hablará Javier Peris de este asunto. Por último, el mensaje de las PDUs. Como sabéis, los que asistís presencialmente os declaramos las PDUs de manera automática, no tenéis nada que hacer, y las personas que asisten en formato online, pues se les enviará un correo con las instrucciones para que puedan declararlas. Por último, los agradecimientos a Jorge, que como he dicho nos está ayudando con la parte webinar, Bernardo, que también nos ayuda con el tema del reporte de las PDUs y hoy nos ayudaba aquí con la entrega de premios, Javier. Muchas gracias, Javier. Aprovecho para despedirme de ti y de Sergio. Y nada más, pasamos al networking, no sin antes desearos feliz Navidad, felices fiestas. ¿Quieres decir algo, Bernardo? El pin de oro, por favor, que firmen. Ah, sí, vale. Sí, las personas que han recibido por PIN, por favor, que firmen. Nada, muchas gracias. Recordad, nos vemos en la siguiente.